a ver, Sinergia surge como una idea hace unos años, por el 2021, principio de 2021. Nosotros con un grupo de gente con la que venimos trabajando, llegamos a la conclusión de que en Río Tercero se hablaba de muchos temas sin contar con datos reales sobre esos temas, y que eso provocaba que muchas veces las decisiones que se tomaban desde el Estado o desde las instituciones se tomaban desde sensaciones y no desde datos reales que permitieran tomar decisiones acertadas. Entonces lo que se nos ocurrió fue crear Sinergia, que es un centro de estudios que tiene por finalidad justamente esto, indagar sobre ciertas problemáticas puntuales de la ciudad, tratando de llegar a tener datos concretos, datos duros sobre esas problemáticas que permitan, a partir de esos datos, poder generar políticas públicas o ideas de mejoramiento de esas problemáticas, tomando datos ciertos, para que de esa manera las decisiones que se tomaran o las políticas públicas que se pudieran proponer tuvieran un fundamento mucho más sólido y el resultado de esas decisiones o de esas políticas públicas fuera mucho más efectivo. A partir de eso fue que empezamos a trabajar haciendo estudios, como arrancamos con algunos estudios que tenían que ver con la inflación en Río Tercero, con la migración de jóvenes desde Río Tercero y la pérdida de jóvenes que teníamos, y así entre otras temáticas que nos parecían que eran importantes trabajar. Bueno, en ese sentido venimos trabajando desde principios de 2021. ¿Cómo es la forma en la que recopilan los datos? Mira, generalmente tenemos dos grandes ingresos de datos. Por un lado, los datos oficiales que algunos organismos tienen, que si bien no están sistematizados dentro de la ciudad de Río Tercero, porque no hay nadie que los sistematice, los datos muchas veces ya existen desde ciertos organismos oficiales. Entonces, tomamos datos oficiales y en ciertos casos, como en este último estudio que hemos hecho, también generamos un relevamiento propio. Vamos a ver, salimos a hacer trabajo de campo previo a presentar los informes, hacemos relevamientos propios y ese es nuestro otro gran ingreso de datos. Contanos un poquito más sobre el último trabajo que han hecho. Bueno, como decía Gustavo, hemos hecho un trabajo de campo, digamos, haciendo un relevamiento para ver cuál era la situación laboral en Río Tercero, la situación más bien de cuál era el registro que hay de los empleados, es decir, quiénes están trabajando en blanco y quiénes están trabajando en negro, ¿no? Y bueno, y en base a cómo fuimos recopilando esos datos, cómo fuimos trabajando, lo que salió, digamos, lo que surgió, que es lo que está después ahí plasmado en el informe final, es en principio lo que es comercio, que fue el rubro que más pudimos relevar. En Río Tercero tenemos un 30% de informalidad, es decir, es bastante grande el porcentaje de gente que está trabajando en el rubro desde la informalidad en negro. Y tomamos otros datos, como por ejemplo cuáles son los años, es decir, la antigüedad que tienen estos empleados, y pudimos recabar también que la gran mayoría está en menos de 5 años en el rubro, y dentro de ese porcentaje, que es alrededor del 60%, es que la gran mayoría está en la informalidad. Apenas el 12% pasa la barrera de los 10 años en el rubro, y dentro de esa barrera el 95% está registrado, es decir, cuando pasan los 10 años en el rubro, siempre hablando de comercio, ahí la formalidad es más grande. ¿Qué pasa con estos datos? Digamos, ¿cuáles son las conclusiones? Cuando están menos de ese tiempo, la imprevisibilidad, la volatilidad, digamos, de ese empleo es mucho mayor, es mucho más grande. Entonces, sobre eso es que hacemos después, en la finalización del informe, las propuestas que podría llevar adelante un municipio para poder modificar estas cosas, digamos, teniendo en cuenta, como decía recién Gustavo también, datos duros, digamos, no sensaciones. Después, lo que hicimos también fue compararlo un poco con otros rubros que, como también lo detallamos en el informe,
hay, en esos rubros hay menor cantidad de gente relevada por una cuestión del mismo trabajo de campo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es sanidad, lo que es UOCRA, lo que es obras sanitarias, por el tipo de, digamos, de trabajo, horarios laborales y demás. Bueno, ahí hay menos cantidad de gente relevada, pero también tomamos datos en donde, bueno, por ejemplo, lo que es obras sanitarias, hay casi que no hay irregularidades en ese sentido, digamos, el trabajo es prácticamente el total en blanco. Y después lo que es UOCRA tenemos un 50% en negro, tenemos lo que es sanidad, que ese es el más preocupante de todos, porque cuando salimos de los lugares más grandes, digamos, del rubro, el 90% está en la irregularidad, está en negro. Y bueno, ahí es donde hay un trabajo más grande que puede hacer la municipalidad, que bueno, también el municipio por ahí no tiene las herramientas más grandes para poder hacer foco en estas cuestiones. Son cosas que tienen más que ver con el Estado nacional, el Estado provincial quizá, pero el Estado municipal puede hacer lo suyo, puede comunicar, puede tomar medidas que tengan que ver con lo fiscal respecto a las empresas, en donde se les baje el cobro de tasas, por ejemplo, a aquellas empresas que tomen trabajo en blanco, digamos. Y bueno, y así eso está todo bien detallado en el informe, pero un poco en rangos generales ese ha sido el trabajo que hemos hecho ahora en el último mes.